con más frecuencia. La gente promedio lo usa de manera esporádica, es casi como los accidentes de coche. De vez en cuando se topan con una idea y piensan, vaya, esa es una idea interesante, y luego se van a casa y ven la televisión. Pero las personas superconscientes, las que usan la mente superconsciente, la utilizan de manera deliberada y específica. Había una historia sobre los dioses, y los dioses se reunieron al principio de la creación del hombre y dijeron, vamos a crear al hombre, y el hombre va a evolucionar. Y queremos tomar el mayor secreto del éxito y la felicidad y esconderlo para que el hombre solo lo encuentre cuando esté listo para ello. Así que, ¿dónde pondremos este gran secreto? Y algunos de los dioses dijeron, pongámoslo en la cima de la montaña más alta del Himalaya, y el hombre nunca lo encontrará allí. Dijeron, no, el hombre es muy creativo, encontrará la manera de llegar a la cima de la montaña más alta. Entonces pongámoslo en el fondo del mar más profundo, porque el hombre nunca lo encontraría allí. Dijeron, no, el hombre es muy creativo, eventualmente desarrollará herramientas y sumergibles que lo llevarán al fondo del mar más profundo. Entonces, ¿dónde lo esconderemos? Y dijeron, escondámoslo dentro del corazón humano, el último lugar donde las personas pensarían buscar. Y la mente supraconsciente y la capacidad supraconsciente están ocultas dentro de ti, están ocultas dentro de tu corazón, y una vez que aprendas a acceder a ella a voluntad, puedes lograr cosas extraordinarias. Imagina que compraste una casa y al comprarla te dijeron, ahora hay una computadora en el garaje que no podemos llevarnos, pero es una computadora especial. Esta computadora ha sido diseñada, no sabemos cómo, pero está conectada a toda la sabiduría del universo. Y todo lo que tienes que hacer cuando tienes una pregunta, un problema o una meta de cualquier tipo es bajar, sentarte frente al teclado, programarlo y luego presionar enviar. Y toda la sabiduría del universo se pondrá a trabajar para responder tu pregunta o ayudarte a alcanzar tu objetivo. Y si tuvieras una computadora así, ¿la usarías de manera regular? Sí. ¿Estarías ahí todo el tiempo si quisieras aumentar tus ingresos, mejorar tu salud, cambiar tus relaciones, arreglar tu negocio o cualquier otra cosa? Bueno, sí la tienes y esa es la mente supraconsciente de la que vamos a hablar. Lo que he hecho no creo que nadie más lo haya hecho antes. Han hablado de esto en muchos libros diferentes, pero nadie lo ha reunido todo. Lo que he hecho es reunir todos los descubrimientos de todos los diferentes libros para explicar el funcionamiento de la mente y luego te mostraré cómo puedes usarlo. Ahora hemos pasado todo el día hablando sobre metas, propósito y misión. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos nuestras metas, nuestro propósito y nuestra misión al nivel más alto posible? Y esta es la clave, este es el punto de exclamación al final de todo lo que hemos hablado hasta ahora, como verás a medida que avancemos. Así que decimos que las siguientes son las características de tu mente supraconsciente. En primer lugar, tiene acceso a todos los datos almacenados en tu mente subconsciente. Eso significa que todo lo que has aprendido, todo lo que has leído, experimentado en tu vida ha sido almacenado. Y cuando tu mente supraconsciente está funcionando, puedes regresar a este vasto tesoro, esta biblioteca de tu mente, y puedes seleccionar información, cualquier pieza de información. A veces tendrás una información, una idea que proviene de algo que leíste, o viste en una película, o tuviste en una conversación hace décadas, y simplemente aparecerá cuando estés trabajando con tu mente supraconsciente para resolver un problema o alcanzar una meta. La segunda cosa es que puede discriminar entre datos válidos e inválidos. Tu mente supraconsciente realmente puede traerte datos y solo te traerá datos válidos. La información que te trae será correcta. Puede que hayas escuchado o aprendido algo que no era correcto, una fecha, una hora, un lugar, un hecho, una cifra. Pero cuando tu mente supraconsciente está clasificando la información, sabe exactamente qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso una solución supraconsciente siempre es correcta, porque siempre se basa en datos válidos. Ahora, en segundo lugar, tiene acceso a datos fuera de tu experiencia. Puede conectarse con la mente universal y todos los datos que existen en el universo están disponibles para tu supraconsciente cuando te sintonizas con él. Es muy parecido a sintonizar una enorme estación receptora en el universo. Ahora, con respecto a ti mismo, la forma en que esto funciona
es que a veces tendrás una idea y cuando estés sentado en esta sala, yo estaré hablando sobre A y tú tendrás una idea sobre B. Y se ha demostrado una y otra vez que cuando más de 2 personas se reúnen, se forma una tercera mente. Y la tercera mente es casi como un éter en esta sala. Y todos en la sala pueden conectarse con este éter. Al igual que la computación en la nube, puedes conectarte a este éter y tener acceso a todas las mentes de los demás en esta sala. Por eso tendrás una idea que será completamente diferente a cualquier cosa de la que yo esté hablando. Es como si una idea te llegara de repente a la mente, como esos pequeños rayos en las caricaturas. Y piensas, oh, escríbelo, escríbelo. Yo no dije nada al respecto. La gente se me acerca y me dice, cambiaste mi vida en tu seminario cuando dijiste esto. Y sé que nunca dije eso, pero ella lo escuchó tan fuerte. Hay una frase de Emerson que quizás resuma esto. Él dijo, lo que eres me grita tan fuerte que no puedo escuchar una palabra de lo que dices. Cuando recibes una solución supraconsciente, será como una voz increíblemente fuerte en el silencio. No escucharás nada, pero será tan fuerte dentro de ti que bloqueará cualquier otra cosa en la que estés pensando en ese momento. Número 3. Todos tienen al menos 4 ideas al año, cualquiera de las cuales podría hacerlos millonarios. Así que si tu objetivo es convertirte en millonario, recuerda que la mente supraconsciente está tratando de darte ideas para cumplir lo que sea que desees. Es interesante que la mente supraconsciente también es neutral. Si piensas pensamientos negativos o de enojo, entonces pensarás en formas negativas y enojadas de vivir y también tendrás experiencias negativas y de enojo. Sin embargo, en su mayoría funciona cuando tienes claro algo que quieres o deseas. Entonces empezará a traerte ideas para lograrlo. Muchas veces vas caminando o conduciendo y se te ocurre una idea para un producto, un servicio o algo que podrías hacer que serviría a otras personas. Y te dices, ¿sabes por qué nadie hace eso? Quiero decir, ¿por qué nadie ofrece eso? ¿Por qué nadie combina la música en un pequeño aparato para llevarlo y escucharla con auriculares modernos? ¿Y por qué nadie hace eso? Y la única diferencia entre tú y otra persona es que esa otra persona tomó acción. Y luego, una semana, un mes o un año después, miras a tu alrededor y alguien sale con esa idea y hace una fortuna. Dices, yo pensé en eso hace un año, ¿recuerdas que te hablé de eso, de por qué nadie hacía eso? Y te dicen, sí, pero alguien más tomó acción, alguien más actuó sobre esa idea. Pero una de las cosas más difíciles de todas es confiar en tus propias ideas. La gente dice, bueno, si se me ocurrió a mí, no puede ser tan buena, porque al fin y al cabo solo soy yo, así que debe haber algo defectuoso en la idea. Pero es asombroso cuántas personas han creado vidas maravillosas con una idea que estaba completamente fuera de todo lo que habían hecho antes, igual que algunas personas que empezaron como secretarias legales y a menudo se convierten en personas absolutamente fantásticas en el entrenamiento físico, de lo cual pronto escucharás. Y tuvieron inspiración, una idea, y era una vocación, los absorbía y les interesaba. Así que escucha, las ideas están llegando, las ideas están ahí y atraviesan tu mente. Muchas personas llevan una pequeña grabadora, muchas personas llevan una pequeña libreta, ponen una libreta al borde de la cama, detienen el auto y lo anotan rápidamente porque muy a menudo la regla es que lo que tú buscas te está buscando a ti y con lo que miras, tú, lo que estás mirando, lo miras con eso. Lo que tú quieres te quiere a ti. Así que cuando decides que quieres algo, es momento de sintonizar y conseguirlo. Así que decimos, número 3, funciona las 24 horas del día. Eso significa que una vez que has programado una meta, como lo has hecho, tanto una meta como una misión, una meta principal, y mientras más detalladamente escribas la meta, más podrá tu mente supraconsciente realmente poner todo su poder en ella. Si dices, quiero ser rico o quiero ser delgado, bueno, eso tiene muy, muy poco poder. Pero cuando eres específico acerca de cuánto quieres ganar y cuándo quieres ganarlo, incluso si eres específico sobre todas las cosas que podrías hacer con el dinero, a veces escribir 25 cosas que harías si fueras financieramente independiente, realmente activa la mente supraconsciente por toda la emoción con la que lo cargas.
Recuerda, si tienes un pensamiento sin emoción, no tiene ningún impacto. Si tienes una emoción sin un pensamiento, no tiene dirección. Pero si tienes un pensamiento de algo que deseas combinado con una emoción de entusiasmo, confianza y felicidad de que puedes lograrlo, es como una bala poderosa y activa todos tus poderes mentales. Una vez que programas la meta, lo cual has hecho al escribirla, comienza a trabajar las 24 horas del día y es como plantar semillas. Si plantas semillas de pasto, lo que sucederá es que el pasto brotará en 1 o 2 días. Si plantas un árbol de bambú, ¿qué sucede con un árbol de bambú? Bueno, si alguna vez has escuchado la historia del árbol de bambú, sabes que plantas un árbol de bambú, lo riegas y lo fertilizas y no pasa nada. Lo riegas y fertilizas la semilla, no pasa nada durante 1 año y sigues haciéndolo. No pasa nada durante 2 años y sigues haciéndolo, y no pasa nada durante 3, 4 o 5 años. En el 5.º año crece 18 metros hacia el cielo. De repente germina y explota hacia el cielo. Y a veces pasa lo mismo con una carrera, una meta o un libro. Mira, ¿cómo se llama? Rowling, que tuvo esta idea fantástica de escribir el libro de Harry Potter para sus hijos mientras vivía de la asistencia social, se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo, la primera autora multimillonaria del mundo, y simplemente tenía estas ideas y trabajó y trabajó y trabajó. George Bernard Shaw no vendió su primera obra hasta que tenía 42 años, y para cuando tenía 55 ya era considerado el gran hombre de las letras inglesas. Libros, obras de teatro, dominaron el escenario de Londres y luego el de Nueva York. Y los libros se vendían, y él era una de las personas más respetadas. Fue nombrado caballero por el rey y todo lo demás, pero no vendió nada durante 42 años, aunque siguió regando y fertilizando. Así que a veces algunas semillas crecerán rápidamente, algunas semillas tardarán más y otras semillas tardarán aún más. Lo que tienes que hacer es seguir regando y fertilizando con confianza y fe hasta que la semilla florezca. Así que está funcionando las 24 horas del día, mientras estás despierto, mientras duermes, mientras estás ocupado haciendo otra cosa. Tu mente supraconsciente está trabajando en ello. Número 4, resuelve automática y continuamente cada problema en el camino hacia el logro de tu meta. Resuelve automática y continuamente el problema, un problema tras otro. Ahora hay una regla básica que debes entender. Para lograr algo más grande de lo que has logrado antes, tienes que aprender ciertas lecciones. Tienes que ser educado, y normalmente educado en la escuela de los golpes duros. Tienes que cometer errores, tienes que tener fracasos temporales y sufrir decepciones y contratiempos. Este es el precio que pagas. Pero como dije antes, cuando Dios quiere enviarte un regalo, lo envuelve en un problema. Así que lo que hacen las personas superiores es buscar la lección en cada problema que tienen, y la lección a menudo te la envía tu mente supraconsciente. Y así, cada vez que tienes un problema, a menudo recibirás una solución o una idea para hacer algo y hazlo, y resolverás continuamente cada problema de manera progresiva. Todas las grandes invenciones, todos los grandes conciertos musicales se resolvieron paso a paso, un problema científico a la vez. Pobre. Cuando dices pobre, Thomas Edison hizo 11.300 experimentos antes de encontrar la bombilla que se encendía y permanecía encendida. 11.300. Pero en cada paso cometieron errores, probaron y fallaron, tomaron notas e intentaron algo diferente, y así sucesivamente. La gente dice, vaya, eso es un logro increíble. Sí, pero él logró, pero intentó 11.299 veces. Un reportero fue a ver a Thomas Edison después de su experimento número 5.000. Es bastante conocido que Edison estaba trabajando en una bombilla eléctrica. El concepto de la electricidad había fascinado, pero nadie había determinado cómo usarla para iluminar. Y el reportero del New York Times dijo, señor Edison, ¿por qué pierde tanto tiempo con este invento? Usted mismo ha admitido que ha fracasado 5.000 veces. Él dijo, joven, dijo, usted no entiende cómo funciona el mundo. Dijo, yo no he fracasado en absoluto. He identificado con éxito 5.000 formas que no funcionan. Eso me acerca 5.000 formas más a la que sí funcionará, y la encontraré. Y encontraré esa manera. Él estaba bastante decidido.
No cabía duda de que cada error era simplemente un paso hacia adelante. Más tarde, Edison explicó que cuando decido alcanzar una meta o inventar algo en lo que a mí respecta, todo lo que necesito hacer es eliminar todas las formas que no funcionan hasta que solo quede la que sí funcionará. Y así fue como abordó cada invención. Se convirtió en el inventor más prolífico de la historia. Patentó algo así como 1,249 dispositivos en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Cuando murió en 1931, una sexta parte de los trabajadores estadounidenses trabajaban para Edison Companies, produciendo dispositivos inventados por Edison. Hoy tenemos 114 millones de personas trabajando en Estados Unidos. ¿Qué sería una sexta parte de eso? ¿Cuánto sería una sexta parte de eso? ¿Anda ya? ¿20 millones? Probablemente 23 millones. Vaya, qué rápido sois. Está bien. 20. Aquí pensamos en grande. Eso significa que Edison, el equivalente a 23 millones de personas, estarían trabajando para producir los dispositivos inventados por Edison si estuviera vivo hoy. Walmart, la empresa más grande del mundo, tiene 1,5 millones de empleados. Imagínense, Edison habría tenido 23 millones de empleados y todas sus ideas vinieron de la mente superconsciente, de la que hablaremos en un par de segundos. Bien, número 5. Es capaz de motivación orientada a objetivos. Ahora, esto es muy importante de entender. La mente superconsciente no puede funcionar sin un objetivo. Es como un misil Exocet, un misil buscador de calor que tiene que estar dirigido a algo. Así que cuando estableces una meta, como lo hiciste en la sesión anterior, ahora la mente superconsciente realmente puede aferrarse a ese objetivo y empezar a trabajar para lograrlo. Aquí está el punto, como dijimos antes, cuando lanzas un misil ya está dirigido a un objetivo. Cuando lanzas tu propio misil Exocet, encontrará el objetivo donde sea que esté, en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Simplemente puedes lanzarlo y tiene la capacidad de buscar la meta que estás buscando. Y por eso a menudo te lo trae de las maneras más sorprendentes, así que tienes que mantenerte realmente abierto. La historia favorita de Bárbara y mía, debería contarles esa historia. Allá en el Mississippi hay grandes inundaciones. ¿Has visto las inundaciones en el Mississippi, en el periódico de hoy? Inundaciones enormes. El agua está desbordando los diques, está inundando el país y demás. Bueno, esto ya había pasado antes y hay un granjero allí afuera y llegó un mensaje de la Guardia Nacional. Tenemos que sacar a todos los granjeros de allí porque el río va a desbordar las orillas y va a inundar toda esta zona. Mañana por la mañana habrá 1,5 metros o 2 metros de agua allí. Así que salieron en jeeps y recorrieron todas las tierras de cultivo y les dijeron a las personas, tienen que salir, tienen que ir a un terreno más alto. Bueno, este granjero dijo, no me voy a ir. Dijo, Dios me dio esta granja, Él me dio esta tierra. Dijo, he estado aquí toda mi vida, mis abuelos estuvieron aquí. Dijo, no a dejar mi tierra, me la dio, cuidará de mí, proveerá. Y ellos dijeron, está bien, no podemos obligarte a irte, pero mañana aquí habrá entre 2,5 metros de agua. Y efectivamente, el agua se desbordó del río, inundó las tierras de cultivo, había entre 2 y 2,5 metros de agua y él tuvo que subir al segundo piso de su casa. Bueno, en el centro de mando y control decían, ¿sacamos a todos? Dijeron, bueno, la única persona que sabemos que queda es ese viejo granjero. Y dijeron, romper los diques para aliviar la inundación. 2 a 2,5 metros de agua en esa tierra. Sacar al granjero. Enviaron una lancha a motor, llegó a la ventana del segundo piso y dijeron, súbase, sacarlo. Entre 2 y 2,5 metros de agua. Él dijo, no me voy a ir. Dijo, Dios me dio esta granja, Dios me dio esta tierra. Dijo, no sé qué ha pasado hasta ahora. Dijo, pero me voy a quedar aquí, Dios cuidará de mí. Y entonces ellos dijeron, bueno, de nuevo, no podemos obligarlo. Así que se fueron y efectivamente los diques se rompieron y otros 2 o 2,5 metros de agua entraron y este granjero se vio obligado a subir al ático y a vivir en la parte superior de su casa. Y preguntaron en el puesto de mando, ¿ese granjero sigue vivo? Enviemos un helicóptero porque la represa cederá esta noche 2 o 3 metros de agua. Esa zona será arrasada.
Así que enviaron un helicóptero y le hablaron por altavoz. Mire, tiene que salir de ahí, agarre la escalera, la represa va a romperse, aquí no tiene ninguna oportunidad. No, Dios proveerá, Dios cuidará de mí, Dios siempre ha cuidado de mí. No me está yendo muy bien ahora mismo, pero estoy seguro de que Él cuidará de mí. Así que se fueron en el helicóptero, la represa se rompió esa noche, el agua llegó con fuerza, otros 2,5 metros de agua, arrasaron la casa, lo arrastraron a él, lo llevaron corriente abajo y él se aferra a este árbol que está a punto de hundirse y está completamente empapado y acabado, va a morir ahogado y con su último poco de energía se incorpora y dice, Dios, Dios, confié en ti. ¿Por qué me dejaste que esto me pasara? Y las nubes se abren. La gran voz de Dios desciende y dice, mira, te envié un jeep, te envié un bote, te envié un helicóptero. ¿Qué más puedo hacer? Bárbara y yo usamos esa historia y la hemos usado durante años. Cada vez que sucede algo que nos ayuda de alguna manera, bromeamos diciendo, ese es el bote, ese es el jeep, ese es el helicóptero. Porque lo más asombroso es que aparecerá para ti. Así que mantente abierto a ello. Pero algunos, lo que la gente dice es, oh, ese es solo el jeep tratando de llevarme a un terreno más alto. No, no me interesa eso. Alguien intenta venderte o animarte a leer un libro, comprar una revista o tomar un curso y tú dices, no, no me interesa eso. Estoy esperando mi gran oportunidad. ¿Sabes? Y a veces ese pequeño golpe en la puerta, esa carta en el correo, ese amigo que tiene una idea para ti, ese es el jeep, ese es el bote, ese es el helicóptero. Así que empieza a ser sensible a ello, casi como un niño en Navidad. Así que libera ideas y energía para alcanzar metas. De hecho, es una fuente de lo que se llama energía libre. Ahora, la energía libre es la energía que Nikola Tesla, el gran genio eléctrico, pudo extraer del aire y con la que iluminó todo un estudio. Él invitaba a personas, a científicos. Tenía todo su estudio iluminado sin cables, sin conexión, sin generadores, y luego les mostraba de la manera más milagrosa cómo podía encender todas las luces extrayendo energía del aire. Nadie ha podido hacerlo antes ni después. Pero Nikola Tesla pudo hacerlo y por eso se le llama el mayor genio eléctrico de la historia. La razón por la que no es tan conocido es porque era muy desorganizado, mientras que Thomas Edison, quien contrató a Tesla y lo puso a trabajar para desarrollar su trabajo, era un empresario extremadamente bueno, muy organizado, muy reflexivo, y pudo tomar lo mejor del trabajo de Tesla e incorporarlo a su propio trabajo sobre la electricidad. La energía libre surge, por ejemplo, cuando estás realmente entusiasmado con algo. Te daré un ejemplo. Todos han tenido la experiencia de que son las 2 o 3 de la mañana, están profundamente dormidos y ocurre una emergencia. Recibes una llamada de alguien que necesita ayuda, suena una alarma, hay un golpe en la puerta y te despiertas completamente, estás muy despierto y tienes energía de sobra y tal vez te mantienes despierto toda la noche. Y luego pasas todo el día siguiente y no estás cansado en absoluto. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? Cuando una persona, especialmente una mujer, se va a casar, se las arregla con solo 3 o 4 horas de sueño por noche y el resto del tiempo, debido a la gran energía que genera toda la ceremonia que se avecina, vive de energía libre. Y a veces cuando estás emocionado, las madres también viven de energía libre, especialmente si tienen 2 o 3 niños pequeños que consumen muchísimo tiempo, desde las 5:00 o 6:00 de la mañana hasta la medianoche. Ellas son capaces de acceder a una forma de energía libre. Y cuando tienes una meta, lo que sucede es que accedes a esta forma de energía libre, casi como si tomaras un enchufe y lo conectaras hacia arriba en la mente supraconsciente y simplemente rebosas de energía. Y es la energía de la motivación y la emoción que proviene de la meta. Esto no ocurre en ausencia de una meta. Debes tener metas claras y específicas para poder acceder a esta energía libre. Ahora, número 6, responde a órdenes claras y autoritarias, lo que llamamos afirmaciones positivas. Cuando dices, yo gano esta cantidad, yo peso esta cantidad, yo logro esta meta, la mente supraconsciente lo acepta como una orden. Esto pasa de tu mente consciente a través de tu mente subconsciente y hacia tu mente supraconsciente.
Es casi como si tu mente subconsciente o los trabajadores con batas blancas que reciben la orden de la oficina central, tu mente consciente, tu mente que decide, la toman y la pasan a la supercomputadora, a la mente supraconsciente. Y los operadores de la supercomputadora supraconsciente simplemente la introducen y se pone a trabajar. Pero necesita órdenes claras y autoritarias, así que deben estar cargadas de emoción. Cuanto más entusiasmado estés por alcanzar una meta, más rápido entra en acción la mente supraconsciente y también responde a la determinación. Lo más asombroso que has descubierto a lo largo de tu vida es que cuando tomas una decisión, esa maravillosa cita que Cam menciona, cuando tomas una decisión, la naturaleza también se mueve. Todo tipo de cosas empiezan a suceder que no habrían ocurrido en ausencia de esa decisión. Así que muy a menudo tomarás una decisión, ya sea para entrar o salir, para hacerlo o no hacerlo, para comprometerte o alejarte, y ese compromiso de repente desencadena toda una serie de actividades y acciones como fichas de dominó. Simplemente empiezan a encajar. Recibes llamadas telefónicas, recibes cartas y correos electrónicos y todo tipo de cosas empiezan a suceder inmediatamente después de que tomas una decisión muy clara, lo que significa que estableces una meta muy clara. Y escribir la meta, como dijimos, es muy poderoso. Así que toma la decisión de que vas a hacer o no hacer algo y luego da el primer paso. Toma la decisión y da el primer paso. Jesús dice, la fe sin obras está muerta. ¿Y qué significa eso? Porque puedes tomar todas las decisiones del mundo, pero son decisiones sin sentido a menos que des el primer paso. Y cuando das el primer paso, eso lo desencadena todo. De repente recibes retroalimentación, acciones, motivación e ideas cuando das el primer paso. Así que toma una decisión y da el primer paso. Y luego puedes hacer correcciones de rumbo. Recibes retroalimentación que te permite hacer correcciones hacia tu meta. Nada grandioso en la vida sucede sin compromiso. Una vez que hayas tomado una decisión, pon todo tu corazón en hacerla realidad. Ahora, número 7. Crece en capacidad a medida que se usa y se cree en ella. Cuanta más confianza tengas en tu mente supraconsciente, más rápido trabajará para ti. Y cuanto más tranquilo y seguro estés creyendo absolutamente que algo aparecerá, que todo estará bien, lo más asombroso es que algo sucede. Y mientras más practiques con ello y más confianza tengas, más rápido funcionará para ti. Muy pronto llega un punto en el que puedes pensar en algo y hacerlo realidad muy, muy rápido. Puedes pensar, solía hacer esto cuando primero entendí esto, las llamadas de larga distancia eran muy caras en los años 80. Visualizaba a la persona con la que necesitaba hablar al otro lado del país y ellos me llamaban. Y podía hacer esto una y otra vez. En lugar de llamarlos yo durante 30 o 60 minutos, los visualizaba y ellos me llamaban. Lo ponía en la mente supraconsciente y decía, él o ella llamará antes de las 11:30. A las 11:30 el teléfono sonaba. Y mientras más confianza tengas en que funcionará, más rápido funcionará para ti. Se necesita mucha confianza al principio, pero eso es todo lo que se necesita. No cuesta nada de dinero. Simplemente requiere un paso de fe, un paso mental de fe. Número 8. Funciona mejor con una actitud de expectativa confiada. Ya te lo he dicho antes, pero esta actitud de esperar con confianza que sucedan grandes cosas es el catalizador. Y es casi como el éter en el aire que hace que la mente supraconsciente se active aún más rápido. Así que cuando esperas con confianza que alcanzarás tus metas, que tu problema se resolverá, que todo estará bien, cuando lo esperas con confianza, simplemente parece hacerse realidad. Y cuanto más sucede, más lo crees. Cuanto más lo crees, mejor y más rápido funciona. Y hay muchas personas que simplemente logran sintonizarse casi como si te subieras a una señal cuando estás aterrizando un avión. Se suben a la señal de su mente supraconsciente y simplemente permanecen en esa señal y siempre hacen lo que sienten correcto y nunca vuelven a cometer otro error. Y logran más avances en unas pocas semanas o meses que muchas personas que están dispersas logran en años, si es que logran algún avance. Número 9. Funciona mejor bajo dos condiciones. La primera condición es cuando te concentras al 100% en el problema.
Al 100% estás totalmente concentrado en el problema. Y más adelante te voy a dar un método para estimular tu mente supraconsciente. Cuando estás totalmente enfocado en el problema, de repente surgen ideas. Y por eso lo primero que debes hacer cuando tienes un problema es escribir cada detalle del problema. Cuando tienes una meta, escribes absolutamente todo lo que se te ocurra que te pueda ayudar a lograr esa meta. Y mientras más escribas 10, 20, 30 cosas, más probable es que algo resalte de la página. Quizás ni siquiera lo habías pensado, o tal vez lo pensaste hace años y de repente vuelve a aparecer. Puede que lo hayas sacado de lo más profundo de tu memoria y de repente, y esa es la clave, eso es lo que hará que esto funcione. Así que, por lo tanto, concéntrate al 100%, sin televisión, sin radio, sin nada más. Lo mejor es con música clásica, siempre concentrándote y escribiendo listas de todo lo que podrías hacer para resolver el problema o alcanzar la meta. Y el otro momento es cuando te concentras al 0%, cuando tu mente está ocupada en otra cosa. Así que si no has podido resolver el objetivo enfocándote en él de manera exclusiva, entonces aléjate. Por cierto, los científicos hacen esto todo el tiempo. En el trabajo científico hay 4 etapas. La primera etapa es, creo que es la enumeración. La segunda etapa es la concentración. La tercera etapa es la relajación. Y la cuarta etapa es la realización. Porque lo que sucede es que hay una etapa en la vida en la que te alejas del problema y no piensas en él en absoluto y dejas que se macere. Se llama, hay una palabra para eso, cuando simplemente dejas que repose en tu mente mientras estás ocupado haciendo otra cosa. En cierto momento la idea aparece en tu mente. Esto, por cierto, se enseña en todas las escuelas científicas. Te concentras en el tema con total dedicación y luego te alejas de él y simplemente lo dejas ir. Y en cierto momento, ¡pum!, la idea llega. Ve a tomarte unas vacaciones, ve a dormir, sestear, sal a caminar. Tómate el fin de semana libre, descanse completamente. Se llama cerebración. Entonces, cerebración. El número 10 te trae exactamente la solución que necesitas en el momento exacto. Recuerdo que estaba volando de Vancouver a Edmonton y me dirigía a una reunión de negocios muy tensa sobre un tema realmente difícil. Y yo estaba en un estado de completa agitación. Y entonces lo que hice fue aplicar la técnica de afirmación rápida. Constantemente me relajé completamente. Visualicé que esa reunión salía exactamente bien, perfectamente. Y cuando entré por la puerta de la reunión, ambos me estaban esperando como leones, esperando carne fresca. Al entrar por la puerta, la respuesta apareció completamente formada en mi mente y simplemente expresé la respuesta y resolvió el problema por completo. Todavía recuerdo después de eso, no podía creerlo. En el momento exacto en que necesitaba la solución, apareció en mi mente palabra por palabra. Por lo tanto, cuando tú también estás buscando una solución, muy a menudo la solución llegará en el momento justo para ti, pero tiene una fecha y hora determinada. Debes actuar de inmediato cuando recibes una solución. Supongamos que piensas en una meta y lo primero que te viene a la mente es llamar a tal persona y preguntarle sobre esto. Así que cuando recibas esa idea, hazlo de inmediato. A veces tomas el teléfono o llamas de inmediato y te dicen, me alegra que hayas llamado, justo me iba al aeropuerto, voy a estar en Europa un mes y fuera de contacto. Y si los hubieras llamado una hora más tarde, ya se habrían ido y no habrías podido comunicarte con ellos. Hoy en día, por supuesto, con los teléfonos celulares puedes comunicarte con cualquiera. Pero el punto es que cuando tengas la idea, actúa rápido porque tiene fecha de caducidad. Y a veces esa fecha es solo de unos minutos. Y a veces, cuando vas conduciendo por la calle, se te ocurre la idea de desviarte porque ves un atasco más adelante, desvía ahora. Simplemente no esperes y digas, bueno, llegaré y veré cuántos autos hay. Recuerdo que Bárbara y yo volvíamos de Riverside y íbamos conduciendo y el tráfico parecía estar desacelerando. Era en la autopista, la I-15. El tráfico en la autopista parecía estar desacelerando y noté una camioneta pick-up con tracción en las 4 ruedas y esta camioneta se había desacelerado, giró y subió por el costado del
terraplén de tierra hacia la carretera. Simplemente subió por el costado y yo dije, vaya, ese tipo sí que es agresivo. Y eso es, luego vi a todos los autos y yo también salí inmediatamente, porque estaba lo suficientemente atrás como para poder salir y simplemente subir por la rampa de salida. Y tomé una autopista paralela, caliente. Después supe que había habido un camión cisterna de petróleo que se había volcado más adelante. Seguí conduciendo por este lado de la carretera, justo al lado de la autopista, hasta que finalmente vi que no había autos. Los autos estaban tan apretados como en un estacionamiento durante 15 millas. Un camión cisterna de petróleo se había volcado y bloqueó el tráfico, y la gente quedó atrapada durante 5 horas. Estuvieron atrapados todo el día. Y seguí conduciendo hasta que pude ver que la autopista estaba vacía, y estaba vacía, cariño. Y entonces finalmente volví a incorporarme y conduje a casa. Pero cuando tienes un instinto así, actúa rápido según tus instintos. Confía en tus instintos. Confía en esa intuición y actúa rápido porque tiene fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Ahora, número 11. Te traerá las experiencias que necesitas para tener éxito. He hablado de esto muchas veces. Te traerá las lecciones que necesitas para tener éxito. Te traerá las experiencias y aprendemos 10 veces más de una experiencia de fracaso que de una experiencia de éxito. Así que aquí hay una lección. Si estás pasando por una experiencia de fracaso o has pasado por una experiencia de fracaso temporal, toma una hoja de papel y escribe en la parte superior de la página: ¿qué he aprendido de esta experiencia? Oye, ¿qué lecciones he aprendido de esta experiencia? Ya sea en los negocios, en lo personal, en las relaciones, en ventas o en cualquier otra cosa, y luego escribe todo lo que hayas aprendido. Y te sorprenderás de cuánto has aprendido, que si no lo escribes, no lo recordarás y tendrás la tendencia a repetirlo. Como dicen, lo que dicen es la sabiduría es cuando cometes el mismo error que cometiste en el pasado y porque olvidaste escribirlo. Pero lo que sucede es que cuando escribes todo lo que has aprendido de una experiencia negativa, lo programas en tu mente y te sorprenderás de cuántas lecciones puedes obtener de un solo contratiempo. He llegado a sacar hasta 10 o 20 lecciones de un solo error importante o dificultad en los negocios. Simplemente lo escribes y luego lo revisas, lo subrayas y luego, ya sabes, yo lo tengo mecanografiado para poder revisarlo de nuevo. De vez en cuando tengo mi lista de lecciones sobre inversiones, tengo unas 30 lecciones que aprendí sobre inversión. ¿Qué hacer para realizar una buena inversión o para evitar una mala inversión? Y miro estas lecciones y pienso, Dios mío, ¿cómo pude ser tan tonto? Pero ese aprendizaje de la experiencia hace posible que tengas gran éxito más adelante. Si no aprendes de la experiencia, simplemente cometerás los mismos errores una y otra vez. Así que la vida te traerá esas experiencias. Cuando tengas un revés o dificultad, di, esto me ha sido enviado para ayudarme a lograr mi mayor objetivo. Me pregunto cuál es la lección que debo aprender de esta experiencia. Y mi promesa es que si buscas una lección en cada experiencia, siempre encontrarás al menos una. A veces la lección que encuentres será invaluable y cambiará tu vida para siempre. Pero no la encuentras si no la estás buscando. Así que tienes que buscarla. No prendas la televisión y te tomes una copa. La vida es una mierda. Lo que haces es decir, estoy sintonizado con la mente superconsciente. Esta mente superconsciente trabaja 24 horas para llevarme a mis metas. Si he tenido un revés, es parte del plan. Eso es lo que ayer llamamos ser un paranoico inverso. Estar absolutamente convencido de que el mundo conspira para que tengas éxito. Y si tienes esa actitud, sorpresa, sorpresa. Muy bien, una buena técnica para usar es la técnica del final de la película. Ahora, la técnica del final de la película probablemente debería estar bajo afirmaciones. Pero la forma en que esta técnica funciona y también debería estar bajo expectativas positivas es, imagina que vas a ver una película de aventuras y llegas temprano. No había tráfico, compras tu entrada y entras y aún quedan unos 10. La película todavía está en curso y quedan unos 10 minutos para que termine. Así que en vez de quedarte en el vestíbulo, decides entrar y sentarte a ver el final de la película. Entonces entras, te sientas y ves el final de la película. Ahora, no sabes qué pasó antes, pero ves cómo el héroe gana, la heroína triunfa, el villano es derrotado, los giros se resuelven y cómo la película termina de manera satisfactoria, y todo esto lo ves en los últimos 10 minutos.
Luego sales y esperas en el vestíbulo hasta que la película comience de nuevo. Vuelves a entrar y te sientas, pero ahora eres una persona totalmente diferente. Ahora, cuando ves la película, observas cómo construyen el drama, cómo comienza la intriga, cómo una persona hace esto y quién resulta ser el villano y quién es este otro personaje. Y puedes verlo todo, pero puedes verlo como simplemente, o sea, ya sabes cómo termina, sabes cómo va a terminar. Está todo el peligro, el desastre y la posible muerte de los personajes clave, pero sabes cómo termina porque ya has visto la película. Así que lo ves con mayor claridad y con una tremenda calma. Bueno, aplicas la técnica de ver el final de la película. La forma en que la usas es creando una imagen mental de ti mismo tan exitoso como quieras ser. Viviendo en una casa hermosa, con dinero en el banco perfectamente saludable, una familia maravillosa, haciendo un trabajo que disfrutas. Reproducir el final de tu película es a donde vas a llegar. Al final de este proceso de establecimiento de metas, ahí es donde estarás. Y simplemente lo visualizas. Y no importa lo que pase, el drama, los contratiempos, los retrocesos, las dificultades y todo lo demás. A partir de ahí, oye, relájate. Es solo parte de la película. Sé cómo termina la película. Yo escribí la película y escribí el final. Y el final es que tengo todo lo que quiero para ser feliz. Así que di, wow, uy, turbulencia, solo son contratiempos. Y lo que sucede es que al final de la película te mantienes tranquilo todo el tiempo, simplemente confías porque sabes cómo termina la película y sorpresa, sorpresa, tu película termina como la imaginaste. Muy poderoso. Número 12, hace que todas tus palabras y acciones y sus efectos encajen en un patrón coherente con tu autoconcepto y tus objetivos dominantes. Tus palabras y acciones y sus efectos encajan en un patrón coherente con tu autoconcepto y tus objetivos dominantes. Eso significa que puedes estar en una conversación y tendrás el impulso de decir algo, lo dirás y resultará ser exactamente lo correcto. Cuando hago seminarios como este, muy a menudo yo totalmente, verás, me desvío del tema o del asunto muchas veces cuando estamos hablando. Casi siempre la razón es porque hay alguien en la audiencia que necesita que me desvíe del tema. Así que daré un ejemplo que puede no ser relevante para muchas personas. Y luego la gente se me acerca en los pasillos y me dice, eso cambió mi vida, me alegro de que lo hayas dicho. No tenía idea. Y era para esa persona. Estoy recibiendo una vibración y simplemente doy un ejemplo, una historia o una experiencia y luego digo, eso era para mí, eso era solo para mí. Muchos de ustedes quizá ya hayan tenido esa experiencia. He dicho algo y ustedes han pensado, eso iba dirigido a mí, eso está dirigido a mi situación. Y por eso este seminario es lo que llamamos fluido dentro de una estructura. La estructura es lo que está escrito, pero todo lo demás es fluido, fluye y cambia continuamente. A veces tendrás el impulso de decir algo y algo te dirá, no digas nada, no digas nada. Así que simplemente te quedas en silencio y después resulta que fue muy sabio no haber dicho nada. A veces he estado en una conversación en la que quería decir algo para demostrar lo inteligente que soy y la otra persona está hablando y yo solo estoy esperando, estoy preparándome, quiero decirlo. Y luego pienso, un momento, nunca tengo la oportunidad de decir lo que quiero decir porque esta persona u otras personas siguen hablando. Quizá no se supone que deba decir nada. Así que me detengo y dejo de intentar decir algo. Y después me doy cuenta de que no debía decir eso. Si lo hubiera dicho, habría causado problemas. Por lo tanto, confía en tu intuición. Si te dice que hables, habla. Si te dice que no hables, no hables. Si te dice que dobles en esta esquina, que entres en esta tienda o que tomes este libro. Yo tenía las personas, puedo decirte, Earl Nightingale solía ser la voz más importante de la radio estadounidense. Hizo más de 1000 versiones o segmentos de lo que se llamaba Nuestro Mundo Cambiante. Estaba en 600 emisoras de radio y ganó millones de dólares. ¿Sabes qué cambió su vida? Porque entró en una librería cuando bajó, él estaba en el USS Arizona, en el barco que se hundió en Pearl Harbor. Fue uno de los pocos sobrevivientes y estaba trabajando en un empleo cualquiera en Arizona, en Phoenix, Arizona. Entró en una librería y no podía comprar un libro nuevo. Encontró un libro usado, una copia vieja y maltratada de Piense y hágase rico.
Y él habla sobre esto. Dijo que compró esa copia de Piense y hágase rico y se la llevó a casa. Y el libro hablaba sobre establecer metas, hacer lo que realmente deseas y confiar en la inteligencia infinita. Y eso es, él siempre había querido estar en la radio. Así que fue a una estación de radio y los convenció de contratarlo para la radio nocturna. Se convirtió en una de las voces de radio más conocidas de la historia, un éxito extraordinario. Él dijo que fue porque entró a esa librería, encontró ese libro desgastado en la caja y se lo llevó a casa. Y simplemente dijo que tuvo el impulso de tomar el libro. Dijo que el título, Piense y hágase rico, lo miró y pensó, qué título tan tonto. Y estaba a punto de irse, pero algo hizo que su mano se extendiera, como en Doctor Strangelove, ¿sabes? Se extendió y tomó el libro. Y eso cambió su vida. También cambió la vida de muchas otras personas. Así que si tienes un impulso, algo que hacer o decir, asegúrate de hacerlo. La mente supraconsciente explica sucesos extraordinarios. En primer lugar, explica la serendipia, que es de lo que acabo de hablar de alguna manera. Es el proceso de hacer descubrimientos felices. Recuerda que había 3 príncipes de Serendip, es un cuento de hadas que recorrían el campo en los días antiguos. Y donde quiera que iban, la gente hacía descubrimientos felices. Y por ejemplo, hemos estado en esta granja y mientras estaban en la granja se desata una gran tormenta y el río se desborda y arrasa con la mitad de la granja. Y el granjero está desesperado. Él dice, y ellos están muy animados. Dicen, bueno, no nos desesperemos, nunca se sabe qué cosa buena puede salir de esto. Y salen a la granja y el río ha arrastrado el polvo de un enorme banco de joyas y piedras preciosas que convirtió al granjero en uno de los hombres más ricos del reino. Y si la inundación no hubiera llegado y arrasado con la mitad de la granja, nunca habrían encontrado todas esas piedras preciosas. Probablemente hayas escuchado esta historia en La guerra de Charlie Wilson. Es una historia muy famosa y esto proviene de los príncipes de Serendip. Él cuenta esta vieja historia, es el caballo del granjero, se escapa. El granero está abierto y el caballo se escapa. Esto es en la antigüedad, hace muchos años. Y el caballo se escapa y le dicen, oh, qué pena que hayas perdido tu caballo. Y el granjero dice, bueno, es demasiado pronto para decirlo, puede que salga algo bueno de esto. Y 3 o 4 días después, el caballo regresa corriendo y trae consigo a toda una manada de caballos salvajes, caballos hermosos, y todos llegan galopando y logran reunirlos y meterlos en el corral. Y ahora el granjero tiene más caballos que nadie en toda la zona. Y la gente dice, vaya, eso sí que es tener suerte, conseguiste todos esos caballos. Él dice, bueno, es un poco pronto para decirlo, nunca se sabe, nunca se sabe. Y luego su hijo toma uno de los caballos e intenta domarlo, el caballo salvaje, domarlo para que pueda ser domesticado, y se cae y se rompe la pierna. Y dijeron, oh, qué tragedia, tu hijo se rompió la pierna. Y él dice, sí, pero aún no sabemos con certeza si es bueno o malo. Y luego llega el ejército reclutando, y esto es lo que hacían. Iban por las aldeas y reclutaban a todos los hombres sanos para el ejército y los entrenaban mientras marchaban hacia la gran batalla de la guerra que estaba en curso. Y no pudieron llevarse a su hijo porque tenía la pierna rota. Dijeron, oh, qué suerte que tu hijo tenía la pierna rota. Y él dijo, bueno, nunca se puede saber. Y el ejército salió y entró en una gran batalla y todos murieron salvando la vida del hijo. Pero la cuestión era que nunca se puede saber. Podría ser bueno, podría ser malo, podría ser bueno. Así que esta actitud, ya sabes, te atascas, vas a un restaurante y el restaurante dice, hemos perdido su reserva, no puede entrar. Así que puedes molestarte o decir, bueno, tal vez sea una buena idea. Quizás deberíamos ir a otro restaurante. Tal vez ese otro restaurante sea incluso mejor. Así que la serendipia significa que siempre vas a encontrar cosas felices que suceden en tu vida. Pero aquí está la clave del principio de la serendipia. Las únicas personas que encuentran cosas felices o hacen descubrimientos felices son aquellas que están buscando algo. Están buscando la felicidad, están buscando el éxito, están buscando metas, están buscando algo y como resultado siguen haciendo descubrimientos felices. Muchos empresarios que han decidido iniciar un negocio y no tienen dinero, alguien les presta un libro. Y en ese libro hay un principio, y ese principio es lo que necesitaban. Y más tarde son ricos y viven en grandes casas en la colina. Y si lo rastrean,
Todo se remonta a ese capítulo en ese libro que un amigo les dio cuando empezaban su negocio y estaban luchando. Así que mantente abierto a hacer descubrimientos felices, ¿de acuerdo? Ahora, el segundo principio, y esto es realmente interesante, hay muchos libros escritos sobre esto y todo esto es ciencia, se llama sincronicidad. La sincronicidad es el proceso o coincidencia de eventos en los que dos o tres cosas que no tienen ninguna relación entre sí suceden simultáneamente, juntas para ayudarte a lograr tu objetivo. Así que déjame darte un ejemplo aquí. ¿Dónde están mis bolígrafos? Supongamos que decides, vaya, me encantaría tomar unas vacaciones e ir a Hawái. ¿De acuerdo? Estás leyendo el periódico o viendo la televisión, ves algo ahí y piensas, oh, ha pasado mucho tiempo, me gustaría tomarme una semana e ir a Maui, pero vaya, no puedo pagarlo, no tengo tiempo libre. Y así sucesivamente. Bueno, entonces sucede algo, vas al trabajo y tu jefe te dice, sabes, has estado trabajando muy duro, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? Tómate una semana libre. Bueno, justo estabas pensando en eso esta mañana, pero entonces dices, sí, me gustaría, pero no puedo pagarlo. Y luego recibes un cheque del IRS por $3,000 por tus impuestos. Y entonces tu esposa dice, estaba hablando con Susan, ella trabaja en esa agencia de viajes y tienen este viaje especial para familias al que puedes ir y puedes tener 7 días y 8 días y 7 noches en Maui y solo cuesta $1,235. Aunque normalmente costaría muchísimo más. Y sucede algo más, ahora todos estos eventos, como ves, están separados en el tiempo y el espacio, solo hay una cosa que los une. La única cosa que los une es tu objetivo. A esto se le llama sincronicidad. Cuando ocurre una serie de eventos no relacionados que solo tienen un significado y ese significado es el objetivo que estableciste. Así que mantente atento a la sincronicidad en tu vida. Es la cosa más increíble del mundo y todos aquí la han experimentado antes, pero a veces la experimentas y dices, ¿no fue increíble? ¡Qué coincidencia! Sabes, justo estaba hablando de eso esta mañana y alguien llamó esta tarde. Y dices, vaya, ¿no es interesante? Bueno, esto es lo que sucede cuando la mente supraconsciente actúa. Así que en el mundo lógico las cosas tienen una relación de causa y efecto. En el mundo supraconsciente ahora haces esto y obtienes aquello. En la mente supraconsciente, las cosas tienen una relación de sincronicidad. Suceden eventos completamente no relacionados, a veces al otro lado del mundo, que hacen que tengas éxito. Aquí tienes un ejemplo, las ventas de autos están bajando para los fabricantes estadounidenses, pero de repente los mayores fabricantes japoneses no pueden conseguir piezas debido al tsunami y al reactor nuclear. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un aumento en las ventas de autos americanos. ¿Te has dado cuenta? Eso podría valer cientos o miles de millones de dólares y podría transferir la lealtad de las personas de los autos japoneses a los americanos. Podría salvar la carrera de muchos. La cantidad de efectos dominó que surgen es enorme, pero puedes estar seguro de una cosa, todos en la industria automotriz estadounidense estaban esperando, deseando, rezando y soñando con que ocurriera algo que aumentara las ventas y suceden cosas al otro lado del mundo que son completamente impredecibles e inexplicables. Así que presta atención a la sincronicidad y cuanto más la observes, más sucederá. Los eventos se organizan en función del significado y la importancia que tienen la defines tú y los objetivos que tienes. Es el significado del evento. Así que el número 13 contiene todos los circuitos de monitoreo para la preprogramación. Un circuito de monitoreo significa que puedes preprogramar tu mente y la forma en que lo haces, recuerda que tu mente subconsciente y superconsciente solo pueden responder a órdenes positivas. Yo solía enseñar karate y la escuela de karate que asumí había sido dirigida por un ex sargento militar y él siempre les decía a las personas, no hagas esto y no hagas aquello y deja de hacer esto y deja de hacer aquello. Y lo que aprendí antes de hacerme cargo de la escuela es que una persona no puede visualizar una orden negativa. En otras palabras, no podemos visualizar el no hacer algo. Si te digo no tropieces, no puedes crear una visualización de no tropezar, pero si te digo levanta los pies, puedes ver claramente levantar los pies. Así que siempre cuando des una instrucción, da una instrucción positiva, hazlo de esta manera en lugar de aquella. Hazlo de esta manera.
Bueno, un circuito monitor solo acepta órdenes que sean positivas. Así que no dices, déjame, quiero recordar no olvidar mis llaves. Lo que haces es decir, recuerda llevarme las llaves cuando salga, recuerda sacar eso del refrigerador antes de irme, recuerda recoger esto, cuando vaya de camino a casa, recuerda hacer esto. Y cuando dices eso, tu mente supraconsciente lo toma y exactamente en el momento en que pasas por esa mesa, lo activará en tu brazo, en tu mente, y tomarás las llaves. Es la cosa más increíble del mundo y todos ustedes han tenido esta experiencia. Bueno, hay 2 lugares donde se usan los circuitos monitor y puedes usarlos para cualquier cosa. Puedes preprogramarte para llamar a alguien, para detenerte, para recoger algo, para hacer algo y así sucesivamente. Y el primer lugar, o las 2 formas en que las personas programan sus mentes es, ante todo, con los espacios de estacionamiento. Hay personas, Bárbara es incluso mejor que yo en esto, que siempre consiguen lugares para estacionar. Ayer fuimos a un restaurante y el restaurante estaba lleno, ya sabes, todo estaba ocupado, era viernes por la noche. El restaurante estaba lleno y dimos vueltas por el estacionamiento. No había ni un solo lugar, ni siquiera uno ilegal, donde estacionar. Bárbara dijo, ve al frente, habrá uno justo junto a la puerta principal. Acababa de pasar por la puerta principal. No había lugar para estacionar. A los hombres no les gusta que las mujeres les den instrucciones sobre cómo conducir. Di la vuelta y regresé a la puerta principal. Alguien acababa de salir del estacionamiento cerca de la puerta. Entré y caminé 2 metros hasta el restaurante. Estaba vacío. En otras palabras, alguien nos guardaba el lugar y esperó hasta que dimos la vuelta, luego se fue. El otro lugar donde puedes conseguir estacionamiento, he enseñado esto muchas veces. ¿Crees que puedes conseguir un lugar? Si lo crees, lo conseguirás. El segundo lugar es despertarse sin despertador. ¿Hay alguien aquí que se despierte sin despertador? Sí. Lo que puedes hacer es tomar la decisión de despertarte a la hora que quieras por el resto de tu vida. Y nunca te despertarás, nunca necesitarás un despertador. Tu cuerpo en realidad comenzará. Y yo incluso he viajado hasta 12 usos horarios en un solo día. He dado conferencias en Ekaterimburgo, Rusia. Esos son 12 usos horarios desde San Diego, volando todo el camino vía Frankfurt, vía Moscú hasta Ekaterimburgo, 12 horas de diferencia horaria. Puedo irme a dormir y despertarme exactamente en el minuto que decido en horario de Ekaterimburgo. Así que no tiene nada que ver con los usos horarios ni con nada más. Y es muy poderoso. Aquí hay otra cosa. Hay muchas personas que se resfrían y tienen gripes. ¿Sabes por qué la gente se resfría y tiene gripes? Es porque no deciden no hacerlo. Es realmente simple. Solía recibir multas por exceso de velocidad. He tenido y solía tener que un día recibí 3 en un solo viaje. Quiero decir, eso es terrible. Tomé una decisión, hace unos 15 o 20 años ya no recibo multas por exceso de velocidad. Conduzco sin recibir nunca multas por exceso de velocidad. Eso suena como una orden negativa, pero no lo es. Y dirás, bueno, solo tuvo una multa por exceso de velocidad en 15 o 20 años. Es que simplemente ese programa, y ¿sabes qué? Reduzco la velocidad, termino bajando la velocidad y sorpresa, sorpresa, hay un coche patrulla al costado de la carretera con un radar. Y yo bajo la velocidad y la siguiente persona pasa volando y el coche patrulla sale tras ellos y los detiene. Y yo pienso, Nunca recibo multas por exceso de velocidad porque programé mi mente para evitarlas. Tu mente supraconsciente te avisará del peligro y reducirás la velocidad. Otro punto es con resfriados y gripes. Puedes decidir hoy, nunca tengo resfriados ni gripes, estoy sano. Suena a orden negativa, pero es la única forma de decirlo. ¿Y sabes qué? Nunca más tendrás resfriados. La gente los tiene porque decide tenerlos o no decide no tenerlos. ¿Alguien aquí nunca tiene un resfriado o gripe? No, nunca lo tienes. ¿Por qué? Porque has decidido no tenerlo. Si sientes congestión, dices, fuera de aquí. Me voy a la casa de al lado. Vas a la casa de al lado y tu vecino tiene un resfriado durante, ya sabes, una semana. Simplemente decide no tener resfriados ni gripes. No son causados por virus, sino por estrés, cansancio u otras cosas. Simplemente decide no tenerlos. Y te ahorra mucho tiempo y problemas. Pero cualquier cosa que quieras, prográmala y te sorprenderá lo rápido que llega a ti. Ahora, activar la mente supraconsciente, esto es lo que hacemos. El método maestro para activar la mente supraconsciente es la soledad.
La mayoría de las personas nunca han pasado una hora en soledad en toda su vida. El simple hecho de pensarlo los hace sentir muy incómodos. Y sin embargo, la soledad, a lo largo de los siglos, ha sido la forma más poderosa de sintonizar directamente con esta mente masiva y literalmente canalizar ideas e información desde la supraconsciencia. Y la manera en que lo haces es, primero que nada, entrando en el silencio durante 30 a 60 minutos. A esto se le llama entrar en el silencio. Ahora, eso significa que no tienes radio, ni televisión, ni café, ni cigarrillos, ni periódicos, o en mi caso, ni siquiera música clásica. Simplemente vas y te sientas en algún lugar en perfecto silencio durante 30, 60 minutos. Ahora bien, los primeros 25 a 26 minutos de este ejercicio serán terriblemente dolorosos. Te darás vueltas y vueltas, querrás levantarte e ir a hacer algo, ajustar un marco de fotos y hacer una llamada telefónica. Es casi como si tuvieras hormigas dentro porque es muy difícil permanecer absolutamente quieto y relajado durante 30 minutos. Por cierto, cuando empieces a usar el CD de afirmaciones grabadas que recibirás mañana, cuando comiences a usarlo de manera regular, verás que es muy fácil relajarte rápidamente, entrar en un estado profundo de relajación muy saludable. Finalmente llegarás al punto en que podrás hacerlo en segundos. Con práctica regular, tu cuerpo dice, oh, relajación profunda. ¡Pum! Circuitos de monitoreo. Está programado en ti. No tienes que esperar mucho tiempo para tranquilizarte. Así que cuando estés sentado allí durante 25 a 30 minutos, en ese momento empezarás a tranquilizarte y toda la energía, toda la inquietud desaparecerá y simplemente te calmarás. Y es casi como un balde lleno de agua con sedimentos. Se queda ahí y si lo dejas reposar un rato, el agua se vuelve completamente clara. Y esto es lo que le pasa a tu mente. Tu mente se vuelve completamente clara. Y después de los 30 minutos, lo que sucederá es que las ideas empezarán a fluir como un río. Simplemente empezarán a fluir por tu mente y tú no. Esto no es dirigido. En otras palabras, no piensas en esto o en aquel problema o en esa meta simplemente te concentras en tu respiración. Solo relájate, mira hacia el horizonte, mira la imagen en la pared o una flor. Algunas personas miran una vela, pero solo mírala, mantén los ojos abiertos. Esto no es meditación. Simplemente siéntate allí en silencio y en cierto momento las ideas comenzarán a llegar y casi como un bote en un estanque tranquilo. La idea que necesitas para resolver tu mayor problema o para alcanzar tu meta más importante, como un pequeño bote, simplemente atracará en tu mente y ahí estará completamente clara y es la cosa más increíble que puedas imaginar. Si nunca lo has hecho antes, la primera vez que lo hagas obtendrás un resultado. Obtendrás una percepción, una idea, una solución a un problema, una idea para alcanzar una meta. La primera vez que lo hagas será absolutamente maravilloso y la próxima vez que lo hagas volverás a obtenerlo. Y cada vez que te sientes en silencio, en soledad, durante 30 a 60 minutos recibirás ideas que pueden ahorrarte años de trabajo duro. Ahora, Thomas Edison tuvo un accidente cuando era joven, estaba corriendo para subirse a un tren, vendía cosas en un tren cuando tenía unos 10 años y el conductor del tren se inclinó y lo agarró. Él iba corriendo detrás, no podía subirse al tren, estaba cargando sus cosas. El conductor del tren se inclinó y lo agarró de las orejas y lo subió al tren tirando de sus orejas. Por el resto de la vida de Thomas Edison tuvo grandes dificultades para oír, casi perdió la audición. Podía oír si se acercaba lo suficiente, pero afortunadamente, si no estaba prestando mucha atención, no tenía que escuchar todo el parloteo a su alrededor, simplemente. Y lo que hacía era que justo ahí en su estudio, a lo largo del día, tomaba siestas de 45 minutos, a veces siestas de 45 segundos. Cada vez que trabajaba en una invención, en lo cual trabajó durante décadas, como decimos, en cientos, cada vez que llegabas a un punto muerto, simplemente entraba en un estado, cerraba los ojos porque no podía oír nada y respiraba profundamente, se relajaba por segundos o minutos y luego salía y tenía la idea. Así fue como se le ocurrieron ideas tras ideas haciendo esto. Por eso es que también obtendrás ideas de la meditación, ya sea en silencio o guiada con música e imágenes, obtendrás ideas. Cada vez que calmas tu mente o dejas que tu mente se tranquilice por completo, lo que sucede es que la mente supraconsciente comienza a funcionar.
Es casi como si se desatara una tormenta eléctrica y comenzara a caer relámpagos. Hay muchas personas que han tenido soluciones supraconscientes, donde les han llegado páginas de respuestas, páginas de ideas e incluso páginas de fórmulas científicas. ¿Has escuchado la historia de Mozart? ¿Recuerdas la película Amadeus, donde Salieri, era cierto, una historia real, el corte, compositor de el rey austriaco, el emperador austriaco, y él estaba tan celoso de Mozart porque Mozart decía, se sentaba allí y escribía música como si estuviera tomando dictado de algún poder superior, mientras que Salieri trabajaba y escribía composiciones y las corregía una y otra vez. Mozart decía que podía ver la composición perfectamente, nota por nota, en su mente, y que hasta que no la veía así, no empezaba a escribir. Y cuando la tenía perfecta, entonces la transcribía y podía ser interpretada perfectamente desde la transcripción en el primer intento. Decían que creaba la música más hermosa del mundo como si estuviera tomando dictado. Toda la gran música clásica, todos los grandes inventos, todos los grandes descubrimientos provienen de la mente supraconsciente. Todos los grandes compositores clásicos que escribieron la música más hermosa de la historia se conectaron con la mente supraconsciente y ésta fluía a través de ellos hacia el papel. Beethoven, como sabes, fue sordo durante gran parte de su vida adulta. Beethoven nunca escuchó su música interpretada. Era completamente sordo y, sin embargo, podía oír la música en su cabeza y verla con tal claridad que podía escribir la música más increíble del mundo, la cual sería interpretada por las grandes orquestas sinfónicas del mundo para siempre. ¿Recuerdan esa suite de 1815? ¿La recuerdan? Nadie que haya escuchado eso lo olvida. 5 compases tan bellamente ensamblados en la forma en que fueron tocados y espaciados que lo recuerdas toda tu vida. Lo escuchas por primera vez y recuerdas lo que viene. Y la sinfonía es realmente música y él no podía oír eso. Él nunca lo escuchó, pero lo veía en su mente. Así que entra en el silencio durante 30, 60 minutos. Escucha la voz suave y apacible en tu interior. Earl Nightingale dijo una vez, que las personas que empiezan a escuchar su intuición, si lo haces, nunca volverás a cometer otro error. Nunca volverás a cometer otro error si escuchas esa voz interior, porque la voz interior siempre será verdadera y siempre será correcta. Así que decimos que activar la mente supraconsciente, de otra manera, es definir el problema o la meta claramente, reunir información, hablar con otras personas, hacer tanta investigación como sea posible. No trates de resolverlo tú solo. Concéntrate de manera exclusiva en el problema. No trates de hacer un montón de otras cosas. Solo sigue enfocándote en este único problema, en esta única meta, en este único obstáculo. Y luego suéltalo y ocupa tu mente en otra cosa. Si después de haber hecho todas estas cosas, de haber reunido toda la información, no se te ocurre nada que hacer, simplemente dirige tu mente a otra parte y deja que tu mente supraconsciente trabaje día y noche. En cierto momento la respuesta simplemente aparecerá. Así que hay 3 fuentes de una solución supraconsciente. La primera es la intuición, que viene desde dentro. Y como decimos, la voz suave y apacible a veces es tan fuerte que ahoga todo lo demás. Escuchas esa respuesta y piensas, vaya, caray, esto es todo. Y te levantas y te emocionas. Existe esta famosa historia de Arquímedes, un matemático de la antigua Grecia, a quien le pidieron determinar si la corona que había comprado, la corona de oro, había sido adulterada con cobre o con bronce. Y él estaba tratando de averiguar cómo se podía medir el contenido, el verdadero contenido de cualquier objeto metálico, especialmente una corona. Y se le ocurrió la idea. Estaba en la bañera, sentado en el baño. Y mientras se sentaba en la bañera, el nivel del agua subía y bajaba a medida que él se sentaba y se recostaba. Y de repente se dio cuenta de que podía saber el volumen poniendo el objeto en agua y midiendo la cantidad de agua que desplazaba. Y estaba tan emocionado que saltó de la bañera y empezó a correr por las calles de Atenas completamente desnudo, diciendo, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. ¿Y alguien recuerda esa historia? Lo he encontrado. Y las palabras para lo he encontrado en griego son eureka. Lo he encontrado. Eureka. ¿Sabes cuál es el lema del estado de California? Eureka. ¿Y sabes por qué?
Es porque cuando la gente salió a los yacimientos de oro, cuando Suter encontró oro en su molino, regresó y dijo, oh Dios mío, no creerán lo que encontré. Y ese se convirtió en el lema del estado, Eureka, lo he encontrado. Y eso es lo que decían los mineros, los buscadores que salieron durante la fiebre del oro. Cuando finalmente encontraban oro en su sartén, decían, lo encontré, lo encontré, lo encontré, Eureka, y proviene de Arquímedes 2500 años antes. Y así esta intuición, esta voz intuitiva, y decimos, oh Dios mío, lo encontré, esta es la respuesta, wow. Y en segundo lugar, la obtendrás de encuentros fortuitos con información y con desconocidos. Encuentros casuales. En otras palabras, simplemente encontrarás algo al azar en un periódico o una revista que es una pieza de información invaluable. Es la última pieza del rompecabezas. Lo pone todo junto. O conocerás a un extraño y en su conversación resultará que esta persona tuvo una experiencia similar y esto es lo que aprendió y puedes estar seguro de ello. Y dices, Dios mío, esa información no tiene precio. Así que mantente alerta a ello. Te estoy enviando un bote, te estoy enviando un jeep, te estoy enviando un avión. Una vez que tienes una meta, tu intuición, tu mente supraconsciente intentará hacerte llegar la respuesta. Como alguien abriéndose paso entre la multitud, gritándote mientras te alejas, esta mente supraconsciente busca darte la respuesta. Oye, tengo la respuesta. Casi como si fuera un juego, como si fuera algo divertido. Y el tercer punto son los eventos inesperados, éxitos y fracasos. Peter Drucker escribió un libro hace algunos años llamado Innovación y Emprendimiento. Y como solía hacer Peter Drucker en vida, cuando él escribía un libro, básicamente podías desechar los demás libros. Y lo que él dijo en este libro es que la mayor fuente de grandes productos y servicios es el éxito inesperado o el fracaso inesperado. El éxito inesperado. En otras palabras, intentaste algo y tuvo un éxito explosivo y dices, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y descubres que has dado con el producto o servicio correcto en el momento adecuado y así sucesivamente. O algo que has hecho durante mucho tiempo fracasa por completo y tú, la tendencia natural es que la gente diga, vaya, eso fue un éxito afortunado. O bien, oh, maldito sea ese fracaso. Pero lo que hacen las personas exitosas es investigarlo. ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿O por qué falló? Gran ejemplo, mi padre era artista y creó una enorme cantidad de obras escultóricas en Londres en los años 30. Y en los años 30 fue invitado a unirse al Chelsea Arts Club, que es uno de los más prestigiosos, como el Harvard Club de Nueva York. El Chelsea Arts Club era donde iban la crème de la crème, los Bernard Shaw, los mejores escritores, los mejores artistas y poetas, los mejores actores y actrices. Y él decía que jugaba un billar con Sir Isaac Fleming. Y Isaac Fleming era médico e investigador. Y lo que pasó es una historia increíble, por cierto. Te contaré la historia rápidamente porque es muy buena. Lo que pasó fue cuando Sir Isaac Fleming, no Isaac Fleming, ¿cómo se llama? No fue, lo entenderé en un segundo. Su nombre era Fleming, no era Isaac. Pero Fleming creció en un pequeño pueblo de Escocia, provenía de una familia pobre. Y un día su padre estaba de regreso a casa con su carreta y un coche pasó, se salió del camino y quedó atascado. Y el padre llegó con la carreta y el caballo y se ofreció a ayudarle a sacar el coche de la carretera. Era tarde en la noche, llovía, una situación mala para el conductor. Le agradeció mucho, lo ayudó a volver a la carretera. Le dijo, ¿hay alguna forma de recompensarte? Haré lo que quieras. Su nombre era Sir Randolph Churchill. Era el padre de Winston Churchill y se dirigía a uno de los castillos de los Churchill. Eran una familia muy rica en Escocia. Y él dijo, no se me ocurre nada, gobernador. No se me ocurre nada. Él dijo, ¿y tu familia? Y él dijo, tengo un niño muy inteligente, Alexander Fleming. Tengo un niño muy inteligente, Alex, pero nunca podremos enviarlo a la escuela. Él dijo, te diré que ven a la casa y yo lo enviaré a la escuela. Le daré una beca, lo meteré en la escuela adecuada. Así que logró que Alexander Fleming entrara a la escuela y él era... no, la historia es mucho mejor que eso. Oh, sí, aquí está la historia. La historia era que el auto tuvo un accidente grave y no, está bien.
Oh, ya tengo la historia, está bien, ya tengo la historia. No he leído esta historia en años, pero es tan buena. Él logró, dijo que lo metió en la escuela y él se mudó a Londres y le consiguieron un lugar donde quedarse y mantuvieron el contacto con él. Lord Randolph Churchill mantuvo el contacto. Era un chico muy inteligente, muy buen chico. Creció, en la adolescencia fue a la escuela de medicina y entonces lo invitaron a unirse a la familia en Brighton Beach para sus vacaciones. Así que fue y estaba jugando con el joven Churchill, que tenía unos 19 o 20 años en ese momento. Eran simplemente amigos de la escuela, amigos de la infancia, y Churchill fue atrapado por una corriente de resaca y estaba siendo arrastrado mar adentro y se iba a ahogar. Y Fleming era un buen nadador y nadó hacia él, nadó y salvó la vida de Churchill. Y esto fue a principios de siglo, más o menos en la década de 1910. Y él salvó la vida de Churchill y realmente le estuvieron muy agradecidos por eso. Y él volvió a la escuela de medicina y comenzó a trabajar. En los años 20, él estaba realizando un experimento en su laboratorio y habían puesto la placa de algas y el cultivo para que creciera. Salieron a almorzar y cuando regresaron encontraron que el cultivo había sido destruido por una bacteria que de alguna manera había llegado desde otra parte del laboratorio y había caído sobre ese cultivo, matando todas las bacterias que había allí. Entonces su asistente dijo, bueno, tíralo y lo intentamos de nuevo. Él dijo, no, esa es una bacteria muy fuerte. Me pregunto qué la mató. Y rastrearon el origen hasta las esporas de penicilina. Él las llamó penicilina. Las esporas de penicilina que se estaban usando en otro experimento habían volado por el laboratorio, caído allí y matado todas las bacterias. Así que dejó de enfocarse en esa bacteria y se centró en la penicilina. Experimentó durante mucho tiempo y así inventó la penicilina. Inventó la penicilina y comenzaron a fabricarla. Encontró maneras de fabricarla artificialmente. Al principio era muy cara. Fue tan útil que literalmente salvó la vida de miles de personas de todo tipo de infecciones o enfermedades imaginables. Ganó un premio Nobel, no Fleming, y se convirtió en caballero y fue invitado al Chelsea Arts Club, donde a finales de los años 30 jugó al billar con mi padre. Pero ahora quieres escuchar el resto de la historia. Cuando Churchill estaba en Egipto, contrajo una terrible infección durante la Segunda Guerra Mundial en el apogeo de la campaña de Alejandría con los ejércitos de Rommel avanzando. Él contrajo una infección, una neumonía. No era neumonía, era otra cosa. Y pensaron que iba a morir. Así que contactaron a Inglaterra y se pusieron en contacto con Sir Alexander Fleming para ver si había algo que él pudiera hacer. Él había desarrollado una cepa especial y poderosa de penicilina que fue llevada en avión a Alejandría. Se le administró a Churchill y le salvó la vida. Así que la historia fue muy interesante. Desde el coche volcado en el camino a Escocia, Sir Alexander Fleming salvó la vida de Winston Churchill en 2 ocasiones. Una vez cuando era joven y otra cuando era el primer ministro de Inglaterra. Ahora, aquí estamos hablando de serendipia, estamos hablando de sincronicidad, estamos hablando de eventos supraconscientes. Piensa en todas las coincidencias que ocurrieron allí y que cambiaron la historia del siglo XX debido a esas coincidencias. Ahora, no estoy diciendo que eso te vaya a pasar a ti, especialmente a ti, Randy, pero mantente alerta, mantente atento a los éxitos inesperados y a los fracasos inesperados, porque a menudo contendrán la semilla o la idea que cambiará tu vida. Entonces, ¿cómo puedes reconocer una solución supraconsciente? Número 1, cuando llegue la respuesta será 100% completa y será sencilla. Será tan sencilla que pensarás, ¿por qué no se me ocurrió antes? Es tan simple, es tan obvio, es fácil de implementar, estará dentro de tus recursos. No tendrás que pedir permiso ni ayuda a nadie más. Es algo que puedes hacer y simplemente querrás darte un golpe en la frente. Así. ¿Cómo no se me ocurrió eso? Será un destello cegador de lo obvio. Será tan obvio que te sorprenderá no haberlo pensado antes. Y tercero, vendrá acompañado de una explosión de energía y alegría. Es casi como la carga que necesitas para levantarte. A veces tendrás una solución supraconsciente en medio de la noche y te despertarás con una idea increíble y podrás sentarte a escribirla y tendrás toda la energía que necesitas para hacerlo. Y hay personas que han hecho esto y han escrito varias páginas y al final están exhaustos. Toda la energía se ha ido, vuelven a la cama y duermen como un muerto, se despiertan por la mañana y encuentran las notas. Esto le ha pasado a
algunos de los más grandes científicos. Encontraron las notas que habían escrito durante la noche y esas notas contenían ideas científicas que nunca antes habían sido conocidas por la humanidad. Así que tendrás una sensación de felicidad y bienestar. Siempre te hace feliz cuando tienes una solución supraconsciente de cualquier tipo. Así que la ley de la actividad supraconsciente dice que cualquier pensamiento, plan, meta o idea que se mantenga de forma continua en la mente consciente debe ser llevado a la realidad por el supraconsciente. Cualquier pensamiento, plan, meta o idea que se mantenga de forma continua en la mente consciente debe ser llevado a la realidad por el supraconsciente. Esta es una de las leyes más grandes y quizás la más grande de todas, y es la ley resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y cuanto más la uses, cuanto más creas en ella, más funcionará para ti. Cuanto más confíes absolutamente en ella, muy pronto te subirás a esta frecuencia donde recibirás las respuestas intuitivas y las respuestas externas para todo lo que necesitas en la vida. La mente supraconsciente explica la ley de la atracción. ¿Cómo es que atraes a tu vida exactamente a las personas y circunstancias adecuadas en el momento justo? Es porque tienes una meta absolutamente clara como el cristal y confías en que se realizará de la manera correcta y en el momento exacto. Siempre mantente abierto a la posibilidad de que tu meta se logre de una forma completamente diferente a la que esperabas. Puede suceder algo totalmente inusual y lograrás tu objetivo de una manera que nunca antes habías imaginado. ¿Esto les está resultando útil hasta ahora? Cuando tienes una actitud completamente positiva sobre ti mismo y tu futuro y tienes metas, planes y prioridades muy claras y por escrito, accedes al mayor poder del universo. Y lo que podrás lograr en las próximas semanas, meses y años te dejará asombrado y sorprenderá por completo a tu suegra.